en las alturas del altiplano boliviano, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, se extiende un conjunto de ruinas que ha desconcertado a arqueólogos, ingenieros y viajeros durante siglos. Su nombre es Pumapunku, formando parte del complejo arqueológico de Tiwanaku. Pumapunku no es simplemente otro sitio ancestral, es un enigma tallado en piedra, un lugar donde la precisión y el diseño parecen desafiar las capacidades tecnológicas del mundo antiguo. Bloques de andesita y arenisca perfectamente cortados, ángulos rectos, surcos milimétricos, estructuras con encajes exactos que ni siquiera con herramientas modernas serían fáciles de replicar. Todo esto, en una civilización que no conocía el hierro ni la rueda. ¿Quiénes fueron sus constructores? ¿Cómo lograron mover piedras de más de 100 toneladas sin maquinaria? ¿Y por qué esta precisión arquitectónica en un lugar tan remoto? Las respuestas siguen envueltas en el polvo del altiplano. Pumapunku forma parte del complejo ceremonial de Tiwanaku, una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas de Sudamérica. Se estima que su apogeo ocurrió entre el 500 y el 1000, aunque algunos investigadores afirman que sus orígenes podrían ser aún más antiguos. Tiwanaku era una ciudad sagrada, centro de peregrinaje, de conocimiento astronómico, agrícola y ceremonial. Sin embargo, Pumapunku destaca incluso dentro de ese entorno. Su diseño no sigue patrones tradicionales, su ejecución parece industrial. Las piedras no solo encajan a la perfección, están numeradas, están alineadas con una orientación astronómica precisa, y presentan cortes internos que solo pueden observarse con herramientas de gran precisión. Algunos arqueólogos sostienen que se trataba de un puerto ceremonial o de un templo de acceso restringido, pero incluso entre ellos, nadie logra explicar cómo se construyó, ni por qué fue destruido. Las piedras de Pumapunku no son de origen local. Algunas provienen de canteras situadas a más de 80 kilómetros. La más pesada pesa aproximadamente 131 toneladas, y sin embargo, fueron trasladadas, posicionadas y talladas con un nivel de detalle desconcertante. ¿Dónde están las herramientas? ¿Dónde las rampas, los planos, las marcas de corrección? Ninguna herramienta metálica fue hallada en el sitio, y las teorías sobre cuerdas y palancas no explican el nivel de exactitud de los cortes. Hay canales internos, perforaciones perfectamente circulares, bloques en forma de H que encajan como piezas de un rompecabezas tridimensional. No son decoraciones, son elementos estructurales diseñados con una finalidad clara. Lo que queda no parece ruina de un templo, parece la sección desmantelada de una fábrica, o de una máquina antigua cuyos secretos nos superan. Los pueblos andinos siempre han considerado Pumapunku un lugar sagrado, un sitio de creación. Según algunas leyendas aymaras, fue el lugar donde los dioses comenzaron el mundo, donde emergieron los primeros humanos. En la cosmovisión indígena, Pumapunku es anterior incluso al sol. Era el centro de una civilización guiada por seres celestiales, que luego desaparecieron, y que podrían regresar. Estas narraciones coinciden con la extrañeza que produce el lugar, porque más allá del mito, los restos arquitectónicos no coinciden con ninguna otra cultura del continente, ni por forma, ni por técnica. Algunos creen que fue un portal, un sitio donde se unía lo divino con lo material, donde se cruzaban los mundos, y que su destrucción fue deliberada, como si hubiera que impedir que volviera a funcionar. Ante la imposibilidad de explicar Pumapunku con los métodos convencionales, surgieron teorías más arriesgadas, desde visitas extraterrestres, hasta civilizaciones tecnológicamente avanzadas anteriores a la historia conocida. Erich von Däniken fue uno de los divulgadores que más insistió en esta línea. Señaló que las técnicas de corte y ensamblaje superaban con creces lo que debería ser posible en la época, y propuso la idea de una intervención ajena a la Tierra. Otros teóricos hablan de una civilización global perdida, tal vez la Atlántida, tal vez un pueblo precursor borrado por un cataclismo, y que Pumapunku sería una de sus huellas. Aunque estas ideas no son aceptadas por la academia, lo cierto es que las pruebas no han sido refutadas del todo, y las preguntas siguen abiertas, porque Pumapunku sigue sin encajar en la cronología oficial.
A diferencia de otros sitios arqueológicos, Pumapunku no parece haber sido abandonado, fue destruido. Las piedras están dispersas, volcadas, quebradas, como si algo, o alguien, hubiera querido desmantelarlo. Algunos arqueólogos creen que un gran terremoto pudo haber afectado la zona, pero la disposición de las piedras sugiere más bien una destrucción intencionada, como si se hubiera tratado de borrar algo. Fue por temor, por castigo, por proteger un secreto. Las piedras caídas parecen susurrar una historia de tragedia, de ruptura, de final abrupto, como si aquel lugar hubiera sido clausurado con violencia. Tal vez la clave no está solo en lo que queda, sino en lo que falta, en los fragmentos que fueron retirados, en las piezas que ya no están, y que podrían contener la verdad de su función original. La comunidad científica ha intentado aplicar todas las metodologías posibles, datan los sedimentos, analizan los surcos, estudian los restos óseos y cerámicos hallados en la zona, pero el rompecabezas sigue incompleto. Muchos arqueólogos admiten su desconcierto, no porque crean en teorías esotéricas, sino porque los datos no concuerdan. No hay herramientas, no hay pruebas de cómo se lograron cortes tan precisos, no hay cultura paralela que haya dejado obras similares. Tiwanaku es reconocida como una civilización avanzada, pero incluso en sus obras más notables, nada se acerca a la complejidad de Pumapunku. Es como si hubiera surgido de otro momento, o de otro conocimiento, y mientras más se investiga, más se profundiza el misterio, porque Pumapunku parece burlarse del tiempo, como si supiera que no estamos listos para comprenderlo. Pumapunku no solo fascina a arqueólogos, también inspira a artistas, escritores, músicos y cineastas. Su presencia ha sido retomada en películas, videojuegos, novelas de ciencia ficción y hasta teorías espirituales. La imagen de sus bloques encajados se ha vuelto símbolo del misterio, de lo no resuelto, de lo que nos conecta con un pasado no lineal, que no responde a los libros de texto. Comunidades espirituales lo consideran un centro energético, un punto de conexión con otras dimensiones. Afirman sentir vibraciones, escuchar sonidos internos, percibir presencias, y cada año, cientos de visitantes van en busca de respuestas, o de visiones quizás de otras épocas. Pumapunku, más que un lugar, es ya un arquetipo, el umbral de lo que no entendemos, pero intuimos. Una cicatriz abierta en la narrativa histórica que no logramos cerrar. Hoy, gracias al escaneo 3D y a tecnologías de simulación, se han podido reconstruir partes del complejo. Algunos investigadores han propuesto modelos virtuales que sugieren estructuras simétricas, sistemas hidráulicos, incluso funciones acústicas. Las piedras H podrían haber sostenido plataformas. Los canales internos podrían haber transportado líquidos o resonado con sonidos rituales. La geometría no era solo estética u ornamental, tenía propósito funcional, algo beneficioso para la ciudad. Estas reconstrucciones permiten imaginar cómo era el sitio en su esplendor, pero también revelan lo inusual de su diseño, porque incluso a escala digital, Pumapunku sigue siendo una anomalía. Cada nuevo avance tecnológico no resuelve el misterio, lo multiplica, porque mientras más se detalla el sitio, más evidente resulta que estamos ante algo fuera de contexto, algo que no encaja ni en la época ni en el entorno en el que sucedió. Hoy, Pumapunku permanece en silencio, rodeado de montañas, azotado por el viento, cubierto de polvo milenario. No hay templos en pie, no hay guardianes, solo piedras, y preguntas, muchas preguntas. Los guías repiten lo poco que se sabe, los visitantes caminan en círculos, algunos sacan fotos, otros simplemente se quedan quietos, porque allí, entre ruinas, hay una presencia, no visible, pero palpable. Tal vez nunca sepamos qué fue Pumapunku, tal vez esa es su lección, recordarnos que la historia no está escrita con certezas, sino con fragmentos, con silencios, con enigmas, y entre todos ellos, Pumapunku es uno de los más bellos, y de los más inquietantes. Has cruzado el umbral silente, sigue explorando los enigmas que la historia no quiere explicar, porque algunas ruinas no son testigos del pasado, sino portales hacia lo imposible.
Suscríbete y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.